Hoy vamos a hablar de María, la Madre de Jesús. Y Dios, a través de nuestras vidas, nos va a hacer pasar por diferentes situaciones. Nosotros podemos decir, bueno, por sucesos, pero en realidad en Dios no hay suceso, porque suceso sería una cosa importante en nuestra vida. Y en realidad nosotros pasamos muchas cosas. Así que en Dios siempre vamos a vivir procesos, que es lo que recién estábamos hablando. Y durante cada proceso, ese proceso es uno, y dura toda nuestra vida. Es uno solo. Pero si nosotros nuestro proceso lo pasamos en Dios, hay cosas que sí o sí deben estar en nuestro proceso. Tienen que ser parte de nuestro proceso. Y esta es la fe, la obediencia, la renuncia, el crecimiento y el agradecimiento. Este combo sí o sí debe estar en nuestro proceso. ¿Por qué deben estar todas estas palabritas? Y deben estar todas. Porque si nosotros pasamos en nuestro proceso por todas estas etapas, vamos a llegar al final de nuestro proceso en victoria. Así que sí o sí debemos pasar por cada una de ellas. Un proceso significa ir hacia adelante, siempre hacia adelante. Y en un propósito en un proceso hay un propósito, hay pasos a seguir y siempre hay un resultado final. Vamos a ver algunas cualidades de María para poder después entender por el proceso que ella vivió. Según leemos por sobre todo en San Mateo y San Lucas, a la luz de la palabra, esta mujer siempre fue una mujer obediente. A todo lo que a ella le fue anunciado lo aceptó. Fue una mujer comprometida, paciente, pero también abnegada. ¿Por qué? Ella seguramente recibió mucha información del ángel, pero ella también tenía proyectos. Ella estaba en el tiempo donde en ese tiempo se llamaba matrimonio, pero aún no vivían una vida de matrimonio, pero había planes. Seguramente ella estaba pensando cómo iba a ser su vestido, qué centros de mesa iba a haber, si iba a haber alfombra o no, si iban a haber palmera. Es decir, uno sueña, lo vivimos con nuestra hija Pame y Agustín. Todo un año se trabajó para su boda. Hay planes, pero ¿qué pasó? Después de este anuncio que vamos a ir desarrollando, seguramente muchos de sus planes fueron afectados. ¿Qué más? Fue una mujer obediente porque ella en San Lucas le dice al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Acá estoy. Y no solamente obedeció, sino que también ella le responde, aquí tienes a tu sierva. Acá estoy. Era una mujer de fe y esa fe la capacitó a ella para ser obediente, lo volvemos a decir. Cuando vemos en San Lucas 1, la primera cosa que ella dice, ¿cómo? Esa fue la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a tener en mi vientre al Hijo de Dios si yo no conozco varón? ¿Cómo? Nosotros hoy día podríamos decir, ¿por qué yo? ¿Por qué en este tiempo? No, yo necesito más respuestas, más datos. ¿Cómo? ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nosotros necesitamos todo eso. Y ella simplemente dijo, ¿cómo? La fe de María fue inquebrantable, a pesar de que seguramente, como todos nosotros,
pudimos haber pasado o ella pudo haber pasado miedo, temor a todo lo que vendría. Frustración también. Pero nada de estas cosas debilitaron su fe. Fue una mujer piadosa porque según la palabra, ella era conocedora de la palabra. Y cuando el ángel Gabriel le habla, ella sabía perfectamente que le estaba hablando del Mesías. Ella sabía de que el anuncio que el ángel le estaba dando era de Jesús, le estaba hablando del Mesías, porque le dijo, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Ella tenía la total certeza de quién le hablaba. Era humilde. Dice la palabra que fue elegida por Dios de entre todas las mujeres para llevar en el vientre al Salvador. Y también nos dice más de una vez que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ahora sí, vamos a ver esas etapas sobresalientes del proceso de María. María es presentada en la Biblia como una virgen desposada. ¿Qué significaba eso? Desposada con José. Era un matrimonio sin ser o sin tener los derechos de un matrimonio, porque la joven, en este caso María, seguía viviendo con los padres hasta que se concretaba realmente el casamiento. Pero ya se los llamaba esposos, estaban desposados. Y de repente hubo un giro inesperado, como hablábamos hace un momento sobre la vida de María. De repente, ella recibe el anuncio del ángel, donde daría a luz un hijo, ese hijo se llamaría Jesús, el Hijo de Dios. Si nosotros lo veríamos a como lo vivimos el día de hoy, seguramente ante este anuncio la familia hubiera pegado como un grito terrible en decir, ¿qué pasó? Es decir, estábamos preparándonos para un casamiento y ahora un de repente de Dios cambió todo. Seguramente hubo murmullos en el barrio, en la cuadra, en donde vivían, mucho murmullo. Pero la palabra también nos dice una y otra vez, ella guardaba las cosas en su corazón, así que seguramente ellos sabían a quién le podían compartir y a quién no todo esto que estaba sucediendo. Pero a ver, uno de los participantes de esta familia era José. Y la palabra también nos dice que José pensaba abandonarla en secreto y romper ese compromiso que tenía con ellos. Pero como esto era de parte de Dios, esto era un plan perfecto de Dios, Dios intervino en forma sobrenatural sobre la vida de José y le hizo saber que todo era un plan de Dios y que simplemente él debía descansar en este plan de Dios y todo debía acontecer según lo planeado. María se enteró por el ángel Gabriel que su prima Elizabeth estaba embarazada. No sabemos si pasaron pocos días, muchos días, la palabra no lo dice, pero sí nos dice que María, ya embarazada de Jesús, fue hasta la casa de Elizabeth. La palabra nos dice que Elizabeth y su esposo eran personas piadosas, llenas de Dios, sabían la palabra, entendían todo lo que la palabra decía, pero cuando María fue hasta una de las ciudades de Judá, entró a la casa de Elizabeth, dice que el bebé, que ya tenía 6 meses en Elizabeth, saltó en su vientre de alegría
y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en ese momento Elizabeth reconoció de que en el vientre de María estaba el Salvador del mundo, estaba Jesús. Nosotros, o nosotras como mujeres, por sobre todo porque hoy es el Día de la Mamá, si a nosotros nos sucede algo inesperado como esto, ¿a quién se lo vamos a contar? ¿A quién le vamos a mandar el primer mensajito, el primer audio? ¿A la casa de quién vamos a correr? O puede ser una gran noticia, o puede ser una decepción, una tristeza, algo malo que nos está sucediendo. Pero ¿a quién vamos? ¿A quién le contamos? ¿A quién le consultamos? María acá fue a la casa de un matrimonio lleno de Dios, un matrimonio piadoso, un matrimonio que cuando ella pasó la puerta, Elizabeth entendió que en el vientre de María estaba Jesús. Así que nosotros vamos en busca de alguien que nos escuche, de alguien que tenga la misma fe que nosotros, los mismos valores que nosotros, o simplemente con la necesidad de hablar, lo hacemos delante de cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y a veces no hablamos las cosas con las personas correctas y en el tiempo correcto, y que entiendan nuestra misma fe y nuestros mismos valores. María y José tuvieron que viajar más de 100 kilómetros para participar de un censo obligatorio que era en la ciudad de Belén. Cuando llegaron a Belén, como era un censo, había muchísima gente y ellos recorrieron muchos mesones y muchos lugares para poder quedarse y no lo lograron. Ella le llegó el tiempo del alumbramiento y el lugar que le pudieron ofrecer era un mesón, era un pesebre, un lugar súper humilde, pero es ahí a donde ella dio a luz a nuestro Salvador, a nuestro Señor. ¿Y qué pasaría en nosotros? Lo pensé hasta en mi mismo caso con Pame. Nosotros como que queríamos tener absolutamente todo listo para su nacimiento, su cunita, la ropita, todo su ajuar, que el estantecito, que la bañadera, todo. ¿Qué pasó acá con María? Posiblemente ella también quería o ya tenía todo esto preparado y de repente este censo la hizo mover y en un pesebre habrá tenido lo básico de lo básico. ¿Y cómo respondemos nosotros ante estas cosas inesperadas? ¿Cómo actuamos nosotros con estas cosas inesperadas? ¿Actuamos tranquilos y pacientes sabiendo que quizás lo único que tenía era lo súper básico o nos desesperamos? A los 40 días ellos debieron viajar hasta Jerusalén porque era un requisito presentar a los niños delante del sacerdote. Así que viajaron y estando en Jerusalén, se le acercó el profeta Simeón y dice que la palabra que el profeta Simeón, lleno del Espíritu Santo, reconoció que ese bebé que tenía María y José era el Salvador del mundo. Él reconoció de que él era el Hijo de Dios. Y le fue diciendo, le fue profetizando a María y José muchas de las cosas que le iba a suceder a Jesús y a ellos. Pero también le profetizó a María que vivirían tiempos muy difíciles. Así que ella ya lo supo desde
que él era muy, muy bebé. Así que mientras el bebé crecía, otro suceso más. Ellos tuvieron que viajar a otro país, a Egipto, porque de repente se despertaron en un sueño, José se despertó en un sueño, y debían huir de su país, no de ciudad, no de pueblo, sino de país. Porque Herodes, el rey que estaba en ese entonces, él era el rey. Y todos hablaban de que ese bebé, ese niño, era el nuevo rey. Y ante esto, él dio una orden que todos los bebés menores a 2 años debían morir. Así que esa noche, María y José con Jesús se fueron a otro país y permanecieron ahí más o menos 2 años hasta que el rey Herodes murió. Nuevamente el ángel les habla que podían volver a su lugar. No lo hicieron, aún por temor a su hijo, al hijo del rey Herodes, pero sí fueron a la ciudad de Nazaret. Si seguimos la palabra, vemos que otro de los sucesos de María fue que cuando Jesús tenía 12 años, todos los años se iba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando terminaron de celebrar todas las fiestas, ellos con su familia, más todos los conocidos, los parientes, comenzaron el regreso a sus hogares. Cuando ya llevaban un día de camino, de repente se dan cuenta que Jesús no está. Empiezan a buscarlo entre la familia, entre los amigos. Nadie había visto a Jesús. Hoy día nosotros nos escandalizaríamos, diríamos, ¿cómo todo un día y no tienen idea dónde está su hijo? Eran otros tiempos. Y la mamá María se descansaba, que estaba con los primos, estaba con los amigos, como a 10 cuadras de ellos posiblemente, en grandes y largas caravanas. Pero se dieron cuenta que no estaba en ningún lugar de la caravana y con nadie. Así que ellos comenzaron el regreso y dice que no solamente que regresaron a Jerusalén, sino que lo buscaron durante 3 días hasta que lo encontraron. Al tercer día lo encontraron y lo encontraron escuchando a los maestros de la ley, opinando, enseñando y escuchando. Y cuando los padres, como todo padre, le vamos a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo no nos avisaste? Él se quedó en el templo, él sabía que se estaba quedando en el templo, simplemente que se olvidó de decírselo a los padres, se le pasó por alto. Y la contestación de Jesús hacia sus padres fue, debo ocuparme de los negocios de mi Padre. Sus papás entendieron esta situación y no sé si del todo, no sé, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya Jesús adulto, grande, comenzando su ministerio, lo invitan a las bodas de Caná. Eran familiares de ellos, amigos, y en medio de esta boda, de repente María se entera de que se terminó el vino. Y era como algo terrible que en una fiesta de casamiento se terminara el vino, porque el vino significaba alegría. Y no era el vino fermentado que el que nosotros estamos acostumbrados a tener hoy día. Por lo tanto, no podía faltar el vino. ¿Y qué hizo María? Pero María, como guardaba todas las cosas en su corazón, ella sabía que estaba llegando el tiempo correcto de Dios. Entonces fue hasta Jesús y le dijo, se terminó el vino. Y Jesús habrá dicho, ¿y yo qué? Es decir, ¿y? Yo no soy el que hice la fiesta. Decirle a los anfitriones, yo vine de invitado. Jesús, falta el vino y llegó tu tiempo.
Y también Jesús sabía que su ministerio debía explotar. Así que le dijo a los sirvientes y a las personas que estaban alrededor, todos ustedes hagan lo que Él le pide. Jesús, no María, Jesús. Fue ahí que Jesús hizo el primer milagro público convirtiendo el agua en vino. Después vemos otra situación en el ministerio de Jesús. Vemos que después que María y José tuvieron a Jesús, ellos tuvieron más hijos. Tuvieron 4 hijos varones y tuvieron varias mujeres. María, con sus hijos, fue a ver a Jesús, que estaba enseñando en una casa repleta de gente. Cuando Jesús llega, le dicen, llegó tu mamá llegó, y llegaron tus hermanos. Entonces, él usa ese momento para mirar a toda la multitud que estaba en esa casa y le dijo, todos ustedes son mi familia, todos ustedes son mis hijos. Estaba su mamá, estaban sus hijos, pero él ahora ya estaba en pleno ministerio y él estaba reconociendo a todos los que estaban alrededor de él como su familia. Después volvemos a ver a María en la crucifixión de Jesús. Ella atravesó muchas etapas y muchas de esas ya le habían sido profetizadas, ya le habían sido dichas. Pero ella sabía que debía seguir teniendo fe y ser obediente por lo que Dios ya había planeado para la vida de su hijo. Aunque sufrió, aunque fueron momentos difíciles, pero ella estaba al lado de Jesús. Estaba acompañándolo, estaba viéndolo. Y lo único que decía, yo debo aceptar la voluntad perfecta de Dios. Porque para eso Jesús vino al mundo. Y desde la cruz, en sus últimos minutos, en sus últimos momentos, Jesús mira hacia abajo a donde está María, pero también ahí está Juan, su discípulo amado. Y él le dice a Juan, cuida a mi mamá, cuida a mamá. Acá vemos el amor de Jesús hasta casi el último de sus suspiros. Él tuvo en cuenta a su mamá. Y después nos dice que después de la resurrección, María, después que Jesús resucitó, después de la ascensión, vuelve a mencionar a María junto a todos los creyentes, reunidos orando y esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Hasta ahí sabemos de María. Y todo lo que sabemos de María, la mamá de Jesús, y de la forma que ella fue obediente a este mandato de Dios, es maravilloso. Volvemos a recordar que la palabra de hoy era proceso. Y en todo proceso tenemos pasos a seguir y vamos a cocinar juntos. Me gusta cocinar, ¿eh? Me gusta cocinar. Vamos a hacer realidad un proceso. Este tiene marca, pero bueno, era para que lo vean bien. Tenemos una gelatina. ¿Les gusta la gelatina? Es fresca ahora para el verano. Acá tenemos el polvo de la gelatina. Lo ponemos en un bol, en una fuente.
Si yo voy a leer las indicaciones, me dice que yo debo agregar agua caliente primero. Suelto el agua fría entonces. Primero vamos por el agua caliente. Bien, pongo el agua caliente, revuelvo hasta que todos los granos de la gelatina se disolvieran. Yo pudiera este jugo dulce tomarlo o dárselo a alguien para tomar y sería un jugo súper dulce o ácido, las dos cosas, pero no sería gelatina, sería un agua o un jarabe dulce. Pero la indicación dice que no alcanza con que yo le ponga agua caliente. Yo debo agregarle agua fría. Vamos a agregarle agua fría. En casa háganlo midiendo, ¿sí? No como yo, ustedes midan. Bien, tenemos el agua fría. Ahora, esto es otra etapa. Tenemos el polvo, el agua caliente, el agua fría, lo revuelvo. ¿Ya es gelatina esto? No. El paso que me falta es llevar la gelatina a la heladera. Y cuando yo llevo la gelatina a la heladera, voy a tener esto. Y ahora sí, si viene Pame, Alejandro y Agustín a casa, yo les serviría una gelatina que ya está totalmente lista. Esto sí es un proceso terminado. ¿Sí? Como dijimos antes, no nos podemos saltear ningún paso, porque si no, no sería gelatina. Al examinar la palabra, podemos ver de que Dios puede procesar a cualquier persona. ¿Para qué? Para que cumpla un propósito. Y en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él usó a María o nos puede usar a cualquiera de nosotros. Hubo muchos hombres y mujeres en la Biblia que fueron procesados. Hoy, fuera de ser el Día de la Madre, estamos todos en casa, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y abuelos. Y todos y cualquiera de nosotros podemos ser procesados. Si podemos recordar algunos hombres en la Biblia que vivieron procesos, fueron José, Job, el apóstol Pablo y muchos más. Y entre otras mujeres la pudimos ver a Ruth, a Esther, a Noemí, a Débora. Y la mujer del flujo de sangre también, que ella durante 12 años vivió un proceso. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios finalmente se manifieste en su vida. Todas esas personas que nombré y cuántas más hay en la palabra, no fueron mujeres ni más fuertes que ustedes, ni más inteligentes, ni tuvieron fe, no tuvieron una fe superdotada. Simplemente, en este caso, que vimos el ejemplo de María, María también era una mujer imperfecta, María también era una mujer que no era intachable, pero era la mujer que Dios eligió y era la mujer que Dios necesitaba para transformar el mundo. Así que ninguno de nosotros tenemos más cualidades de lo que nombramos, pero tampoco las tuvo María. Pero sí fue una mujer de Dios obediente a todo el plan que Él tenía para con ella. Y si nos miramos hacia adentro y miramos nuestro corazón y podemos decir, yo
o cada uno de nosotros estamos en medio del proceso de Dios. Y muchas veces podemos pensar o hasta decir, parece que Jesús no está, decir, ¿dónde está? Me están ocurriendo cosas re complicadas, muy difíciles. ¿Dónde está Jesús? Es decir, ¿dónde está? Estoy orando, estoy yendo a la iglesia, lo estoy buscando. ¿Dónde está Jesús? Y ¿saben qué? Enojarnos o enchincharnos o hasta decirle de mala gana en oración, ¿dónde estás? Te estoy hablando y no me escuchás. Todo esto no va a tener demasiado valor porque Dios siempre está en el asunto, simplemente que a veces hace silencio. Pero cada uno de nosotros en esta mañana, en este tipo de cosas que suceden, podamos hacer lo mismo que María, guardar cada palabra de Dios en nuestro corazón. Aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no entendamos la circunstancia, pero también debemos recordar esto, que Jesús sigue trabajando en los asuntos del Padre. Y esos asuntos también tienen que ver con nosotros, con tus necesidades, con lo que te está sucediendo, con lo que le estás pidiendo en oración, con lo que le estás rogando. Todo eso hace que cada una de tus situaciones y tus necesidades, Él sigue hablando con el Padre sobre esto, sigue trabajando en estos asuntos. Así que descansemos en Dios, no nos olvidemos de alabarle, no nos olvidemos de nutrirnos y leer la palabra, y no nos olvidemos de orar. Todo eso hace que cada etapa de nuestro proceso sea más fácil y diferente. Amados y amadas, cuando nosotros le permitamos a Dios de que Él pueda entrar en cada faceta de nuestra vida y en cada necesidad por la que estamos pasando, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que debemos tener en cuenta. María, mientras transitaba todas estas etapas y fue viviendo este proceso, ella fue viendo, pero también viviendo el cumplimiento de las promesas o las palabras que le fueron dichas por ángeles, por profetas. Dios eligió a María en este caso para cumplir su propósito. Y no solamente de que Jesús naciera, sino que transitara. También Él debía morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por nuestros pecados, para llevarse nuestras enfermedades. No solamente eso, sino que tuvo que llegar hasta la cruz, morir, pero también resucitar. ¿Para qué? Para darnos a nosotros vida eterna. Por lo tanto, nosotros debemos transitar nuestro proceso en paz, siempre sabiendo que Dios está en el asunto y sin desesperarnos. Y volvemos a lo que decía María. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Hoy, en el Día de la Madre, pusimos a María como ejemplo de una mamá ejemplar para su hijo Jesús, pero también para sus otros hijos. Y les voy a hablar un poco de mi proceso. Yo estoy en medio del proceso. Hablamos desde el principio que cada proceso tiene muchas etapas. Yo no lo recuerdo, pero sé que nací. Y muchas veces había una conversación entre mamá y papá
y yo me hacía como la importante, mucho más, con mis hermanas. Mis padres tuvieron 7 hijos. Mamá contaba que ella esperaba a Dani, no Daniel, era Dani. Y mi papá esperaba a Mariana. Llegó Dani. Mi mamá esperaba a Bernie, no Bernardo. Ella quería que sea Bernie. Y mi papá a Mariana. Llegó Bernie. Y la tercera era Mariana o Mariana y llegó Mariana. Entonces yo a mis hermanas le digo, fui la deseada. Fui la chica deseada porque papá quería que naciera Mariana. Cuando hace un rato Laura compartía que en pocas semanas vamos a tener un encuentro y ella nos decía lo importante que es un encuentro. Y recuerdo que yo teniendo casi 40 años, pasamos por nuestro primer encuentro como iglesia. Cuando pasamos por el taller del perdón, algo posiblemente como María, que algo inesperado pasó, me pasó a mí. Yo recordé o me recordaba pequeña, entre 8 y 9 años, o 6 y 9 años, 6, 8, más o menos así chica, que yo sufrí un tipo de abuso con una persona, un vecino que nosotros llamábamos abuelo. No era solamente el abuelo mío, sino de mis hermanos y de todos mis primos, éramos muchos. Y como él tenía todo el tiempo del mundo, nos dejaban que vayamos con él a buscar leña, a buscar fruta, a todos lados. Y yo recordé que yo estaba en la casa de él y pasé una situación muy difícil. Pero la recordé recién a los casi 40. Entonces, ¿por qué decimos que un encuentro es importante? Porque hay cosas que Satanás las puede guardar en lo más profundo de nuestro ser para que no las recordemos, pero sí para que algún día eso nos destruya. Entonces, qué bueno es Dios que nos hace pasar por diferentes talleres donde nosotros podemos, como en mi caso, el Señor me mostró por medio de una visión algo que había pasado. Esto fue una etapa no buena. Después sí hubo algo muy bueno. Estoy diciendo las cosas más importantes de mi proceso. Es conocer a mi esposo a la distancia. Él en Entre Ríos, yo en Escobar. Nos conocimos por unas primas. 8 años fue nuestro noviazgo. Larguísimo. 8 años a la distancia, con teléfono, que había que pedir la llamada y te decían, dentro de 3 horas vení, que la operadora te va a dar la llamada. Así era ese tiempo. Las cartas, que todavía tengo guardadas, fue una etapa... Sí. Fue una etapa linda de mi proceso. El casamiento, hermoso, lo hicimos acá, pero nuestra casa, mi esposo la hizo en Entre Ríos, así que me tuve que ir a vivir a otra provincia. Fue un año difícil. Era muy lindo por el hecho de que estaba con quien amaba, pero para nosotros dos fue un año muy complicado. Él comenzó a estar muy enfermo, estuvo en 2 ocasiones muchos días internado, su salud fue muy complicada y aparte de eso, en el año 90 hubo muchos problemas a nivel país. Él que era agricultor y ganadero, o se llovía todo o había sequía extrema. Por lo tanto, una escasez terrible. Después de eso, mi esposo le ofrecen, después de 1 año de casados, venir a trabajar 6 meses acá. Los 6 meses se convirtieron en 35 ya. Se hicieron un poco largos. 35 años casi de esos 6 meses que vinimos. Siempre deseábamos que
después de casarnos íbamos a tener varios hijos. Pero esto no se dio de la manera que nosotros soñábamos. Terminé haciéndome tratamientos de esterilidad, hasta que un tratamiento también. Nada de eso funcionó, pasó el tiempo y a los 5 años quedó embarazada de Pame. Siempre supimos, porque no solamente nosotros, sino toda la iglesia oraba para que nosotros tuviéramos un hijo, sabíamos que era un milagro de Dios. Y a los 3 años la ciencia médica lo confirmó. Pame fue un milagro de Dios. Pero después de eso, Pame nació, el embarazo fue perfecto, fue bueno, pero en el momento de nacer, Pame se enredó en el cordón. Y el médico, ¿qué declaró sobre su vida? Muerte. O nace muerta, o las secuelas que va a tener sobre ella van a ser devastadoras. Pame, acá está. Casi 6 años de casada, con un maridito hermoso. Pudo estudiar lo que amaba, es psicóloga infantil, puede trabajar hace años en una escuela con chicos, es decir, todo lo que ella deseó, tener a su esposo. Dicen que prontamente nos va a ser abuelo, vamos a ver, estamos esperando en eso, en algunos meses posiblemente o algo más. Pero bueno, quiere seguir los pasos de su amiga Noé, así que tenemos esperanza. Bien, después de Pame, bueno, sucedieron más embarazos no logrados, en abortos espontáneos, bueno, muchas cosas más. Pero después tuvimos otra buena noticia. Cuando Pame tenía 7 años, nos hablaron de Alejandro. Alejandro estaba recién nacido. En él también había una declaración de muerte. Su mamá internada en un psiquiátrico, su papá con muchas adicciones y él muchos días en la incubadora. En el hospital sabían todo esto y lo vendieron. Pero ¿qué pasó? Antes de darse esa venta, lo rescataron los tíos. Lo tuvieron 1 mes. Otros tíos, otros 7 meses. Hasta que llegó a nuestras vidas. Hasta que llegó a nuestros corazones. Tiempos buenos en el proceso, tiempos difíciles. Tiempos buenos y muy lindos, pero tiempos también complicados y tristes. Después de la adopción de Ale, él aún teniendo muy pocas semanas en casa, yo tuve que pasar por una cirugía ginecológica complicada. Alejandro sufrió esa etapa también. Él era muy chiquito. A quien nos reconociese, quería meter dentro nuestro, era nosotros. Pero había muchos de la iglesia, muchos de la familia que me querían ayudar en atenderlo. Yo no lo pude levantar a UPA por mucho tiempo. Pero, ¿saben qué? También fue una etapa. Y se superó. Después, en esa otra etapa, le diagnosticaron a mi esposo diabetes y también nos pegó fuerte. Y en ese entonces quizás a nuestra hija, ya más grande, le pegó más fuerte que a otros. Tuvimos el fallecimiento por medio de un accidente de mi hermano Bernie, también fue un gran golpetazo. Alejandro comenzó con una infección en su piecito, mucho tratamiento, mucho tiempo, y no sabíamos el por qué. Estuvo internado mucho tiempo en Capital y el diagnóstico no era bueno. Nos hablaban de una infección en su hueso, pero la biopsia dio negativo. Todo lo que estábamos orando, Dios lo revirtió en un instante después de la biopsia.
y nunca más hubo rastro de todo eso. Después tuvimos algo muy lindo, que fue vivir los 15 de PAME. También preparado con mucha anticipación, felices de lo que estábamos viviendo. Pero otro golpe. Una madrugada yo perdí mi oído derecho en forma instantánea y en forma completa. Al perder el oído, por supuesto que perdí el equilibrio. Así que fue todo un año que tuve que vivir diferentes etapas hasta poder, gracias a Dios, recuperar mi equilibrio. Y hoy me doy el lujo de estar con tacos. El oído no lo recuperé, pero sí el equilibrio. Y sí me puedo manejar sola. Después del oído nos acomodamos, nos acostumbramos. Otra etapa más. Mi esposo en el trabajo, él es techista, una moladora, casi corta en forma total su muñeca. El diagnóstico otra vez no fue bueno. El médico le dice, lo hice, pero no creo que esto funcione. Mañana a la mañana yo vuelvo con mi equipo. Toda la iglesia estaba orando por esa mano. A la otra mañana nos encontramos con el médico y él dijo, ya tengo todo el equipo completo. Desenvuelvo la mano y vamos a cirugía, a quirófano para amputarle la mano. Cuando él desenvuelve la mano, dice, ¿pero la mano está viva? Sí. Y él dijo, ¿ustedes qué tienen? ¿Los astros alineados delante de ustedes? No, al Dios de los astros. Después pasamos por las hermosas etapas de la preparación del casamiento de Pame y Agus. Durante todo un año vivimos eso tan lindo. Después pasaron muchas cosas en pandemia. Ahí ni bien iniciada la pandemia, nuestra hija debía recibirse. Ella estuvo durante 6 años largos y aún más estudiando para recibirse de licenciada en psicología. Lo hizo en plena pandemia. Alejandro, que uno espera que nuestros hijos se gradúen de secundaria en plena pandemia. Los 18 de un varón que uno los desea con todo, plena pandemia. Otra internación de mi marido. Él venía mal, pero como todo varón, no quiere ir al médico, hasta que llegó a estar muy mal y él tenía una anemia aguda. Tuvo varios días internados y Dios también lo sacó de ese lugar. Cuando la doctora le terminó de hacer todos los estudios, dijo, ¿cómo vinieron ustedes? ¿En la camioneta? ¿Él vino manejando? Sí. Dice, porque él debería estar en coma. Ese es el diagnóstico según los análisis, coma. Y nosotros habíamos ido hasta Pacheco al médico. Sí estuvo internado, Dios lo sacó de toda esta situación. Yo me contagié con COVID estando internada con él varios días. Estuve muy mal, estuve internada en 2 lugares, pero Dios también me sacó de eso. Vivimos tiempos tristes, momentos no tan buenos en pandemia y otros muy buenos. También el fallecimiento de papá, todo a la distancia. Nosotros en un vehículo esa madrugada a mí me dieron el alta, llego a Escobar y fuimos a sepultar a papá. Todo lo viví internada en Capital. Nosotros en una camioneta viviendo la sepultura de él por videollamada unos 100 metros, 150 metros. En otro vehículo los pastores también con COVID, mirándolo a la distancia. Mi hermana y mi sobrina también con COVID, en otra distancia, también a distancia. Ninguno de nosotros nos habíamos visto, ninguno. Y todos estábamos contagiados. Pero momentos difíciles. Para mamá fue muy difícil todo esto de papá. Ella se conoció con papi entre 11 y 14 años tenían, en la escuela primaria. Toda la vida la vivieron como vecinos juntos.
eran el uno para el otro todo. Y eso afectó mucho su Alzheimer que venía creciendo. Así que mami terminó internada, bueno, y vivió los últimos días también con una infección complicada. Pero todas esas son etapas de mi proceso y aún continúan. Pero sé que Dios estuvo en el asunto siempre y lo sigue estando. Pasaron cosas lindas y no tan lindas, pero Dios estuvo en el asunto. Ahora en este día no voy a dejar a los varones afuera, pero sí le quiero hacer una pregunta a las mamás hoy, o a las mujeres que se sienten identificadas con lo que le pasó a María. Te pregunto, mujer, a vos, ¿Dios hoy está en medio de tu proceso? ¿Estás dejando que Dios esté al control de tu proceso? Mujer, si Dios está en tu corazón, si le entregaste el control total sobre tu vida y deberías estar orando y orando, descansada en Dios, mi pregunta en esta mañana es esta. ¿Por qué seguís renegando? ¿Por qué seguís angustiada? ¿Por qué seguís frustrada? ¿Por qué seguís enojada? ¿Por qué seguís triste y decepcionada? ¿Por qué? Si estás orando y vos misma le estás diciendo que Dios está al control. Amada mujer, ¿por qué te está resultando tan difícil dejar que Dios tenga el control total sobre tu vida? Sobre las cosas que te están sucediendo. Recordá que estamos viviendo un proceso hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que nosotros nos vayamos. Un proceso, pero ese proceso tiene muchas etapas. Sé que estamos en un culto de domingo donde estamos todos como familia, pero mi pregunta primero va a ser para las mujeres, para las mamás, pero no solamente para las mamás, sino para las que entienden que esta palabra también llegó a sus corazones. Amada mujer, este es un llamado a vos. Si entendés que te sentís sola en este proceso, si sentís muchas de las palabras que dije, que la estás pasando angustiada, triste, decepcionada, frustrada, hoy es el día, hoy es el momento donde vamos a pedirle a nuestros pastores y a nuestros líderes que nos ayuden a orar para que en este día de mamá o en este domingo especial que Dios eligió en el mes de octubre, vos puedas salir por esa puerta diferente. Puedas salir como María diciendo, he guardado todas las cosas en mi corazón, pero ya no las voy a vivir con dolor. Yo no lo voy a vivir decepcionada, sino que voy a seguir creyéndole a Dios y Dios va a seguir estando en mi asunto.